Bienvenidos. El rey de los judíos. Entonces lo que Pilato colocó en un letrero en 3 idiomas y lo colocó encima de la cabeza de Jesús en la cruz. El rey de los judíos. Pero lo hizo de broma, porque Pilato no creía en Jesús. No creía que fuera ningún rey, quizás rey de los judíos en un sentido gracioso, ¿verdad? Pero tampoco los líderes religiosos de la nación que buscaron su muerte. Ellos tampoco creían en él. En cambio, los discípulos de Jesús, el domingo de Ramos, como se llama, ellos ayudaron a Jesús a entrar en Jerusalén con toda la pompa de un rey. Porque ellos sí creían en él. Creían que era su rey, el rey de Israel, el Mesías. Por eso lo hicieron. Pero 6 días después, el Viernes Santo, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, los líderes religiosos parecían los sabios. Y los discípulos parecían los necios, porque habían creído en un hombre así, un hombre que fue crucificado. Pero todo se invirtió el domingo, cuando Jesús volvió a la vida, cuando salió vivo de su tumba. Entonces, ahora los discípulos eran las personas más sabias que habían confiado en Jesús como el Rey eterno, aunque por mucho tiempo no tenía el aspecto de un rey. Y los líderes religiosos resultaron ser los necios. Aproximadamente, unos años después, unos años antes, un poco después del nacimiento de Jesús, ocurrió algo semejante. Porque unos hombres del oriente llegaron a visitar a Jesús. Y resultaron hombres muy sabios. Tenían sabiduría, no humana, sino sabiduría de Dios. Una sabiduría que Dios todavía da a personas, a seres humanos como nosotros. Y nos puede dar esa sabiduría, la misma sabiduría que tuvieron ellos. Pero en Jerusalén se encontraron con un hombre que se creía sabio, pero en realidad no lo era. Y esos magos, aunque vivieron hace 2000 años, todavía nos pueden enseñar algo. Esos magos nos dicen, sé un sabio. Sé un sabio. Reconoce que este niño es tu rey. Y adórale todos los días, dándole lo mejor que tienes. Vamos a leer de Mateo capítulo 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Estos hombres eran magos. Nuestra traducción los llama sabios, ¿verdad? Eran hombres educados, hombres eruditos, de lo que hoy en día es Irak, hombres que conocían bien la astronomía y otras ciencias, pero no eran judíos. ¿Cómo entonces pudieron saber del nacimiento de este rey? Si vivieron a 500 millas de Israel y no eran judíos. Pues podemos recordar que los judíos pasaron 70 años de exilio ¿en qué país? ¿Alguien sabe? Babilonia, que es Irak. Babilonia está a unos kilómetros al sur del río Éufrates, hoy en día en Irak, o las ruinas. Pero pasaron 70 años allá. Y seguramente algunos de ellos trajeron consigo manuscritos, rollos de las Escrituras, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, esos documentos existían en Babilonia. Y luego se nos dice la Biblia sobre algo interesante sobre Daniel el profeta. Vamos a leer de Daniel 2, 48. Dice, luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y
jefe de todos sus sabios. Daniel fue profeta del Señor que vivió en Babilonia, que sirvió a los gobiernos de Babilonia y luego de Persia. Y el Señor reveló a él unos detalles sobre el nacimiento de Jesús. Y seguramente él tuvo una gran influencia sobre los otros sabios de Babilonia. Y él iba a compartir su fe con ellos. Y probablemente por eso se dieron cuenta de las profecías sobre el Mesías, sobre el rey que iba a nacer. Y de alguna manera se enteraron de que la estrella nueva que vieron en el oeste señalaba el nacimiento de Jesús. Y fueron. La sabiduría no es meramente inteligencia o saber muchas cosas. La sabiduría verdadera es un regalo de Dios. Porque Él es el más sabio de todos, ¿o me equivoco? Él es el más sabio de todos. Y la sabiduría es un regalo que puede dar a los seres humanos. En nuestra serie, la serie que predicamos sobre el libro de Proverbios el año pasado, mencioné esto. Dije que la sabiduría es aprender a lidiar bien con las realidades de la vida. La sabiduría es la capacidad de actuar correctamente según la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Aun cuando no hay reglas que gobiernen la situación. Entonces la sabiduría que Dios da nos ayuda a comprender el carácter de Dios, la voluntad de Dios, la naturaleza humana, las relaciones humanas, el funcionamiento del mundo bajo Dios en este mundo imperfecto y cómo vivir sabiamente de acuerdo a la voluntad de Dios en cualquier situación. Pero es algo que Dios da. Y estos magos se mostraron verdaderamente sabios. No conocían a Jesús, nunca habían ido a Israel, vivían muy lejos de Israel, solo tenían palabras sobre papel, profecías, promesas, pero emprendieron el viaje de más de 500 millas y fueron a rodarlo. Pero cuando llegaron, se encontraron con un hombre que se creía sabio, pero no lo era. Mateo 2, versículo 3, dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes era rey de Judea en aquel tiempo, y un hombre que tenía la reputación de ser un rey muy astuto, administrador hábil, patrocinador de muchas obras públicas. Y este Herodes tenía sí una cierta clase de sabiduría, pero no era la sabiduría de Dios. Era la sabiduría que proviene solamente del corazón humano, de la mente humana que está manchado de pecado y por eso no siempre está de acuerdo con la voluntad de Dios, no siempre concuerda con la voluntad de Dios. Y esa sabiduría que Herodes tenía le había permitido, construir un reino y mantener ese reino, pero su sabiduría también le había permitido hacer cosas terribles. Mandó asesinar una de sus esposas, tenía como 15 esposas. Mandó asesinar a una de ellas y a varios de sus propios hijos y muchas otras personas. Entonces, ante los ojos de Dios no era un hombre sabio. Y ya que no creía en el Señor, entendió mal el propósito de la llegada de este rey, la llegada de este niño. Porque en la mente egoísta de Herodes había un solo rey. Adivinen quién era. Herodes. Entonces, cualquier otro rey sería una amenaza para ser eliminada. Se turbó, ¿verdad? Dice que Jerusalén se turbó, todos los ciudadanos se turbaron con él. ¿Por qué? Porque sabían que cuando él se turbaba, era capaz de hacer mucho daño y cosas terribles. Seguimos con los versículos 4 al 6. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley
y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes sabía que los judíos estaban esperando la llegada de su Mesías, de su rey. Y no sabemos si él creía que eso iba a suceder o no, pero ¿qué hizo? Él reunió a los expertos, a esos maestros de la ley. Eran hombres eruditos que estudiaban cuidadosamente las escrituras, las profecías. Entonces hizo bien en convocarlos y les preguntó, bueno, ¿dónde va a nacer este rey? Y respondieron correctamente citando al profeta Miqueas, capítulo 5, que dice que bueno, va a nacer en Belén. ¿Y qué estaba haciendo Dios en este momento? Estaba tocándole el corazón de Herodes. Con esto el Señor quiso decirle a Herodes, este niño no nació para ser tu enemigo, para ser competencia para ti, para ser una amenaza o para quitarte tu reino. No, él nació para darte a ti un reino eterno, para ser tu pastor, tu salvador, tu rey eterno y darte bendiciones eternas. Pero ¿qué hizo Herodes? Se cerró su corazón ante esa verdad, ante ese regalo que el Señor le quería dar y siguió con su plan malvado. Tristemente, la realidad es que todos nosotros, los seres humanos, o vemos a Jesús como una amenaza o como una bendición. Y no hay nada en el medio, no hay una posición neutral. Jesús mismo lo dijo en Lucas 11, 23. Dijo, el que no está de mi parte está contra mí. Entonces vamos a ver a Jesús como una amenaza o como una bendición. Los magos lo vieron como la mayor bendición, pero Herodes como una amenaza. Ahora, tú y yo, por la gracia de Dios, creemos. Creemos en Jesús. Creemos que Él es nuestro Rey. Pero todavía tenemos una naturaleza que se resiste a la influencia de este Rey en nuestras vidas. Tenemos una naturaleza que no quiere que Él sea el Rey o el Señor de todos los aspectos de nuestras vidas. A veces mantenemos a Jesús quizás en un rincón de nuestra vida, porque secretamente lo vemos como una amenaza a nuestra felicidad que buscamos. Porque sabemos que la felicidad que buscamos no tiene su base en la voluntad de Dios, sino que es algo pecaminoso. A veces mantenemos a Jesús a distancia porque hay un pecado que nos guste y que sea muy difícil de abandonar y queremos seguir viviendo en ese pecado y vemos a Jesús como una amenaza a ese placer que ese pecado nos da y no queremos abandonarlo. A veces, y tristemente, ignoramos porciones de su palabra porque nos hacen sentirnos incómodos, porque condenan el estilo de vida que estamos practicando. Y eso es pecado, por supuesto. Si seguimos haciéndolo, puede ser que eventualmente lo rechacemos completamente, como Herodes, como los líderes religiosos. Ahora, al leer esta historia, podríamos concluir que se trata más o menos de unos magos, no sabemos si había 3 o 4 o 10, unos magos que visitaron a Jesús y le adoraron y le ofrecieron regalos. Y sí se trata de eso, pero se trata de mucho más. El centro de la historia no se encuentra en los magos. ¿Dónde se encuentra? En Jesús. Y es así con nosotros también, con nuestras vidas, porque nuestra relación, igual a la relación de los magos, nuestra relación con Jesús no se trata principalmente de lo que nosotros demos a Él.
Se trata de lo que Él nos da a nosotros. ¿Y qué es lo que nos da? Se nos da a sí mismo. Jesús es el regalo. Es el regalo más precioso que nos da. Él se ofreció a su Padre por nosotros. Su vida de obediencia para reemplazar nuestra vida de desobediencia. Su sufrimiento del infierno para que nosotros no sufriéramos ese castigo. Jesús fue rechazado por su Padre y nosotros somos aceptados. Él fue condenado por su Padre y nosotros somos perdonados por nuestro Padre. Este rey, a diferencia de Herodes, él estaba dispuesto a dejar atrás su corona para que tú y yo, sus súbditos, pudiéramos tener una corona para siempre y reinar con Él para siempre. Entonces creo que hay dos clases de reyes. Reyes buenos, reyes malos. Hay reyes que son egoístas, hacen todo para su propio bien, manipulan, usan a las personas para sacar un beneficio. Y hay otros que aman a sus súbditos, que hacen todo para su bienestar. Herodes fue de la primera clase, Jesús es de la segunda clase. El mejor rey. Que el Señor nos ayude a siempre reconocer que este es el rey que necesitamos. Ningún otro. Que Él es el único que pudo vencer nuestros enemigos, el pecado, la muerte y el infierno, y lo hizo. Y si confiamos en Él como nuestro rey, creo que veremos resultados. Y los mismos resultados que vemos en los magos. En los versículos 7 y 8 se dice: luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Herodes oficialmente era un judío que oficialmente practicaba la religión judía y había hecho cosas grandes por la religión. Por ejemplo, había patronizado la expansión del templo del Señor en Jerusalén. Pero él hizo esas cosas como una manera de manipular y controlar al pueblo, de ganarse su favor, para que él pudiera hacer lo que quería. Entonces, ese deseo de ir a adorar al niño obviamente era un deseo falso. Porque Mateo nos dice más adelante que él mandó matar ¿a quiénes? A todos los niños de Belén, después de menores de 2 años, ¿verdad? Para tratar de matar a Jesús. Entonces, este deseo de él no era verdadero. Pero en los magos vemos otra actitud, una actitud sabia. Versículo 9. Después de huir al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estos magos no permitieron que nada impidiera su búsqueda de Jesús. Una distancia muy larga, desiertos inmensos, las artimañas de Herodes, los contratiempos, la desaparición de la estrella, no permitieron que nada impidiera que llegaran a Él y lo adoraran. Y confiaron en que ese mismo Dios que les había revelado la verdad sobre este niño los guiaría hasta que llegaran a Él. Y cuando lo vieron, se llenaron de emoción, se llenaron de alegría. Y esos regalos que habían traído, que eran regalos costosísimos, oro, incienso y mirra, se los ofrecieron en adoración, para rendirle honor.
regalos aptos para un rey, regalos aptos para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Adorar a Jesús no es algo que se haga solamente los domingos. No es algo que se haga solamente aquí en la iglesia. Es algo que como creyentes podemos y queremos hacer siempre, donde quiera que estemos. Podemos ser un discípulo de Jesús en casa, en el trabajo, en la escuela, en la cancha, en la iglesia, en la tienda, en los eventos sociales. Podemos adorarlo en todos esos lugares. Porque adorar a Jesús significa reconocerlo por quien es y rendirle el honor que merece. ¿Y cuál es ese honor? Es ofrecerle a Él, a nosotros mismos, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Nuestro Rey nos ha dado regalos preciosísimos, regalos eternos, de valor eterno. Nos ha dado perdón y el cielo. Y no tenemos que reembolsarle por esos regalos. No debemos equivocarnos pensando eso. Tengo que reembolsarle a Jesús por eso. No, son regalos que se dan sin condiciones. Pero ciertamente Jesús merece lo mejor que tenemos, ¿verdad? No hay nada que sea demasiado precioso para que lo guardemos solamente para nosotros mismos. Esos magos le dieron 3 regalos y nosotros en adoración a Jesús le podemos ofrecer 3 regalos también, que comprenden básicamente todo nuestro ser. Podemos ofrecerle nuestro tiempo, nuestros tesoros y nuestros talentos. Muchas personas hacen resoluciones para el año nuevo. Quizás tú hayas hecho tal resolución y eso está bien. Yo siempre hago resoluciones también, un poco informales, no tan formales, no los anoto en un papel, pero están aquí. Pero que Dios nos ayude en este año nuevo a pensar no solamente en nosotros mismos, en nuestros deseos personales, sino en Él, en sus deseos para nosotros, como discípulos de Él. Y preguntar, ¿qué es lo que mi Rey quiere para mi vida de discipulado en este año 2025? ¿Cómo puedo ser un discípulo más dedicado a Él? Una buena meta sería tener una fe más madura, una fe más educada y profunda, que pueda sobrevivir y soportar las tribulaciones, las tormentas, las dificultades y tristezas de este mundo. Tener una fe más educada y más madura. ¿Y cómo sucede? Bueno, haciendo la resolución de escuchar más la palabra de Dios, de venir más a la iglesia a escuchar su palabra los domingos, a venir a los estudios que ofrecemos para profundizar su palabra. Pablo dijo a Timoteo en su segunda carta a él, dijo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Sabiduría necesaria para la salvación, ¿no? Porque el Evangelio, la buena noticia sobre Jesús es sabiduría, pero nuestra naturaleza no lo ve así. Nuestra naturaleza ve el Evangelio como una tontería, como locura, como necedad. Pero por medio de su Espíritu, Dios nos ha convencido de que es la mayor sabiduría. Y si sabemos y creemos que es la mayor sabiduría, ¿por qué no quisiéramos más de esa sabiduría? ¿Y dónde la adquirimos? Aquí. Por medio de las Escrituras, inspiradas por Dios, podemos ser enseñados, reprendidos, corregidos, instruidos. ¿Para qué? Para que podamos adorar a Jesús. Para que podamos seguir confiando que Él es nuestro Rey. Y eso nos da el deseo de ofrecerle nuestro ser entero, ¿verdad? Entonces puede ser que vengas
regularmente a la iglesia los domingos, pero no frecuentemente. ¿Qué resolución podrías hacer? Este año quiero venir regularmente, pero más frecuentemente, para exponerme a la sabiduría de Dios. Puede ser que no vengas a ningún estudio que se ofrece aquí entre semana. Una resolución sería, bueno, voy a empezar a venir a uno, por lo menos, para que crezca en sabiduría, en madurez, y para que pueda tener más combustible para adorar a mi Señor con todo mi ser. Otra manera de dar gracias a Él y de adorarlo es reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él. Y ciertamente tuvimos bendiciones económicas en el año 2024. Hay personas necesitadas económicamente en nuestra comunidad, aquí en nuestra iglesia. Y no puedo decir, ok, si Él me ha dado eso, puedo usar esos beneficios, esos regalos para beneficiar a otro económicamente. Pero también hay personas con necesidades espirituales, necesitan conocer a Jesús, no lo conocen o no tienen un buen entendimiento de lo que Él ha hecho o de la palabra de Dios. Entonces, puedo hacer la resolución de compartir más mi fe con las personas o de aumentar mi ofrenda para la iglesia, para que podamos hacer más. Para que podamos no solamente hacer lo que ya hacemos, sino hacer más. Quizás llamar otros obreros teológicamente entrenados para dirigir. Pero ustedes saben que los pastores, las diaconisas, los maestros, no hacemos todo. Ustedes sirven también. Y puedes usar tus talentos para servir. Si no estás haciendo nada en la iglesia, puedes decir, ok, voy a hacer algo. O si puedes hacer más, puedes hacer más. Es tu decisión. Pero esa es una manera de adorar a Jesús, usando los talentos y los tesoros que tienes. El Salmo 96 dice, tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando le ofrendamos de nuestro tiempo, de nuestros tesoros y talentos, le tributamos honor y gloria. Y le decimos, tú eres mi rey, dependo de ti para todo. Y te ofrezco todo esto en agradecimiento por lo que haces por mí. Finalmente, ¿cómo uso mi tiempo? ¿Puedo usarlo mejor? ¿Puedo pasar más tiempo orando? ¿O leyendo la Biblia? ¿O siendo una bendición para las personas? Sabemos que este año, cada semana, el Señor nos va a dar 168 horas. Cada semana tenemos 168 horas para usar. Muchas de esas horas las vamos a usar para nosotros mismos y eso no está mal. Pero podemos dedicar más tiempo a Él, a hacer las cosas que mencioné. Creo que sí podemos, porque Él es el Rey del tiempo. Él tiene nuestra vida en sus manos y podemos confiar en que si paso más tiempo con Él, no voy a faltar, no me van a faltar las otras horas que necesito para mí mismo. Él me va a dar el tiempo. Cuando los magos recibieron una visión del Señor en sueños, les advirtió que no volvieran a Jerusalén, tuvieron que cambiar de rumbo, hacer un cambio de planes, ¿verdad? Y es así en nuestras vidas también. O sea, el Señor cambió el rumbo de nuestra vida. Antes andábamos con rumbo al infierno a causa de nuestro pecado. Ahora vamos con rumbo al cielo por la fe en Jesús. Y en nuestras vidas vamos a necesitar hacer cambios también. Cambiar el rumbo. Si veo que me estoy desviando del camino de la sabiduría, volver a ese camino recto. Y Dios nos ayudará a hacer eso. A veces es difícil, a veces es un poco doloroso,
Pero mediante Él y su poder y la sabiduría que nos da en su palabra, podemos hacer esos cambios. Él los hará en nosotros. Entonces, este año, que el Señor refuerce en nuestro corazón esa fe de que Jesús es el Rey que necesitamos. Que nos haga verdaderamente sabios y que reconozcamos que Él es el Rey que necesitamos, nuestro Rey eterno, nuestro Salvador. Y que también nos ayude a adorarlo en todo momento, con todo lo que tenemos. Amén.